Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, coged vuestra mochila porque hoy nos vamos a Pompeya, la legendaria ciudad del sur de Italia que desapareció bajo la furia del volcán Vesubio. ¿Y por qué nos vamos allí? Pues porque es uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo. De hecho, nosotros cuando estuvimos visitándola realmente no podíamos creer lo enorme que era, porque yo no me imaginaba que era tan sumamente grande. Estuvimos un día entero recorriéndola sin descansar, de verdad. Además tuvimos la suerte que pese a que era finales de noviembre nos hizo un tiempo maravilloso. Vamos, estuvimos con la chaqueta en la mano y a 19-20 grados. Pero aún así, como os digo, pues nos fuimos con la sensación de que nos había quedado mucho por ver. Y es que el caso es que hace más de 2000 años Pompeya fue destruida y sepultada bajo una capa de ceniza de piedra pómez y de otros materiales volcánicos emitidos por la violenta erupción del monte Vesubio. Y lo que ocurrió después pues fue prácticamente un milagro para la arqueología, porque lo que pasó fue que Pompeya quedó conservada casi intacta. Entonces, de esta manera se preservaron las huellas de la vida cotidiana romana, pues fijaros, durante 2000 años. Así que esta cápsula del tiempo, pues lo que nos ofrece es un vistazo único a una civilización también única y nos permite caminar por las mismas calles que una vez recorrieron los pompeyanos, admirar sus viviendas, sus templos, sus comercios y descubrir cómo era realmente la vida en una próspera ciudad de la antigua Roma. Bueno, pues antes de nada voy a comentarte dónde está Pompeya, que está muy cerquita de Nápoles. De hecho, puedes hacer sin problema la excursión por tu cuenta, te coges el tren de cercanías y te presentas allí, pues no sé si se tardaba poco menos de una hora o algo así. El caso es que, bueno, no necesitas ninguna excursión organizada para hacerla, simplemente pues yo lo que te recomiendo es que te lleves un poquito de información. Mira, te va a venir muy bien este podcast para enterarte un poco así de cuáles son los puntos más importantes para visitar y te voy a hablar mucho de la historia de la ciudad, así que mira, puedes ir escuchando el podcast mientras vas visitándola. Yo creo que va a ser una buena guía. El caso es que, como os decía antes, pues Pompeya ha sido prácticamente un milagro arqueológico porque se ha logrado conservar una ciudad romana prácticamente intacta. A ver, evidentemente se han destruido muchísimas cosas, pero para haber pasado 2000 años, gracias precisamente a esta catástrofe, ¿no? Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, pues nosotros hemos podido conservar una ciudad que de verdad yo creo que es el sitio de Italia que a mí más me ha impresionado. Y fijaros que he estado en un montón de ciudades italianas, en Florencia, que me parece espectacular, en Roma, en Venecia, en Bolonia, en Parma, en un montón de ciudades, la propia Nápoles incluso. Y aún así os digo que yo no he visto nada como Pompeya en toda Italia y a nivel antigüedad probablemente en toda Europa. Es algo fascinante. Os voy a recomendar también, antes de empezar a hablar ya de Pompeya, un libro que a mí me parece espectacular, que se llama precisamente Pompeya, de Maribel, que es, bueno, probablemente la habéis visto más de una vez en documentales de estos que echaban de National Geographic y del canal Historia y tal, ¿sabes? Es una arqueóloga británica, así, además es que es muy reconocible porque lleva el pelo muy largo, canoso,
En fin, ella está muy especializada en historia romana, ha escrito varios libros sobre Roma, yo de hecho tengo aquí unos cuantos en casa, pero el de Pompeya me encantó porque es que ya os digo que la vida de los pompeyanos era tan fascinante y se ha podido reflejar y retratar con tantísimo detalle, sobre todo por parte de ella, que es una eminencia dentro de la cultura romana, pues que el libro, como os digo, es que prácticamente, como os comentaba el otro día con el de Cleopatra, pues este pasa exactamente lo mismo, que lo vas leyendo como una novela. El caso es que ella, como os digo, describe muy bien lo que era la vida de Pompeya, así que si os gusta la literatura y queréis ir a visitar Pompeya, evidentemente, pues yo os animo a que antes de ir leáis el libro. Y luego ya cuando estéis allí, pues os vais escuchando el podcast. Bueno, pues comenzamos con el modo de vida en Pompeya, porque al igual que otras muchas ciudades romanas, Pompeya tenía una sociedad muy jerarquizada. Los habitantes de la ciudad se dividían en clases sociales que estaban claramente definidas. Entonces, por un lado estaban los patricios adinerados, ¿no? Luego había ya a lo mejor clases más bajas o más humildes, y en el escalafón más bajo pues era donde se encontraban los esclavos que trabajaban para estos patricios. La mayoría de la población, como os digo, estaba formada por ciudadanos libres, pero también os comento que como os he dicho antes, había un gran número de esclavos, y especialmente ¿dónde estaban estos esclavos? Pues en las áreas dedicadas a la agricultura, al comercio y a los servicios. Los patricios eran los dueños de las grandes villas y de las tierras, evidentemente. Eran también los que ocupaban los cargos de poder en la administración local, ¿cómo no? Y como os digo, pues eso, sus viviendas eran muy lujosas, estaban decoradas con frescos, con mosaicos, y bueno, pues claro, al tener dinero podían permitirse el contratar esclavos para las tareas domésticas y para que se ocuparan del trabajo en sus propiedades. Esta gente, los patricios, lo que hacían era financiar obras públicas para ganar popularidad. Bueno, a ver, es que en realidad es un poco lo que se sigue haciendo en los países 2000 años después, ¿no? Pues eso, ganar a los votantes. Luego estaban por otro lado los comerciantes y los artesanos, que como os digo era como una clase intermedia, no era gente acomodada que prosperaba con el comercio pues de vino, de aceite de oliva, de productos de lujo. Solían tener sus tiendas en la planta baja de las casas. Luego, por otro lado, en el penúltimo escalón, digamos, estaban los plebeyos, pues que eran campesinos, obreros y pequeños vendedores que llevaban una vida más modesta y habitaban viviendas más humildes, aunque es verdad que muchas de estas casas tenían un diseño similar al de los patricios, pues que tenían un atrium que era el patio central y alrededor del cual se organizaban las habitaciones, pero claro, no eran tan ostentosas como la de los patricios. Y luego en el escalafón más bajo, como os digo, pues estaban los esclavos, que desde luego eran una parte esencial e imprescindible de la economía pompeyana, y ellos eran pues los que trabajaban en los hogares, en los negocios y en el campo, y los que podían comprar su libertad porque se lo permitieran sus amos o porque tuvieran el dinero suficiente para poder hacerlo, o ambas cosas, pues se convertían en hombres libres y se les conocía como libertos. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño inciso antes de seguir con el modo de vida pompeyano para comentaros que caminar por Pompeya pues supone el más osado de los desafíos para los tobillos. Yo ya os aviso. ¿Por qué es esto? Pues no solamente por las irregularidades de la calzada, porque tiene un montón de piedras que sobresalen por aquí y por allá y van a poner a prueba tus andares. Yo insisto en que traigas calzado cómodo, y si son zapatillas de trekking, pues mejor, vamos, no se te ocurra venir aquí con tacones, que seguro que hay más de alguna idiota que se le ocurre para hacerse los selfies para Instagram. Bueno, pues a lo irregular del terreno, por el tema de lo de las piedras y tal, le tenemos que sumar el diseño de las calles. ¿Por qué? Pues porque suelen tener unos 4 metros de anchura más o menos, pero es que las aceras se levantan muchas veces también a más de 1 metro de altura.
¿Y esto por qué era? Pues porque si para ti ahora supone una odisea caminar por Pompeya, tú imagínate hace 2000 años cuando todas estas calles estaban comidas por la basura. ¿Por qué? Pues porque mira, primero estaban los excrementos que iban dejando los caballos, los burros, los bueyes. A ver, cualquier animal que pasara por aquí, porque tienes que darte cuenta que en esa época el principal tractor de carga era el animal. Así que se calcula que cada animal que vivía en Pompeya dejaba una media de 10 kilos diarios de cacas. Se dice pronto. Pero claro, es que no eran solamente los animales los que venían a defecar a las carreteras y a las calzadas, sino que también buena parte de los pompeyanos. ¿Por qué? Pues porque a excepción de las grandes mansiones, que eran las que tenían cuartos de baño privados, pues la mayoría de la gente malvivía en una sola habitación, con poca ventilación, con condiciones higiénicas deplorables. Bueno, de hecho, tengo previsto también hacer otro podcast de otro artículo que hice en su día de las herencias que nos habían dejado los romanos, donde explicó bastante bien pues cómo era el modo de vida de los romanos humildes, no de los patricios, que desde luego que los pobres tenían mucho que pasar. Así que, como os digo, pues eso, la mayoría de la gente vivía en una habitación bastante chunga, por decirlo de un modo coloquial, ¿no? Así que no les quedaba más remedio, pues eso, que hacer sus necesidades al aire libre. Y aquí me hace bastante gracia la anécdota porque se han encontrado pintadas en las paredes, pues con leyendas que decían como: cagón, aguántate las ganas hasta que hayas pasado de aquí. Yo me moría de la risa cuando lo vi. El caso es que, bueno, recuerda un poco a los carteles que ahora se ponen muy apropiadamente, los que se dice: por favor, no deje que su perro me aquí en la esquina de este edificio, que vivimos personas. Así que bueno, me parecía bastante curioso hacer la anotación de que imaginaos la cantidad de excrementos que se podía encontrar un patricio con mucha pasta cuando salía a la calle. Así que era normal que muchas veces se recluyeran en el lujo de sus casas y se aislaran de lo que había afuera. Como os digo, pues a ver, tenemos que tener en cuenta que es verdad que los romanos estaban muy avanzados en muchos aspectos, pero no se les ocurrió, sorprendentemente, pues algo tan básico como dotar a Pompeya de un servicio de recogida de basuras que desde luego habría venido estupendamente. Aunque a su favor yo tengo que decir que recientemente se han encontrado los restos de lo que pudiera ser un vertedero a las afueras de la ciudad y se cree que muchos ciudadanos iban a buscar allí pues yeso, cerámica, pues en fin, cualquier material así con el que pudieran contribuir a la construcción de sus viviendas, ¿no? Pero vamos, que lo que es un equipo de limpieza en condiciones como los barrenderos que tenemos nosotros aquí, pues no había. En fin, tanta suciedad acumulada, porque como os digo, Pompeya era una ciudad muy sucia, por muy bonita que nos la quieran pintar ahora, y lo de la guava desde las ventanas era algo común, pues obligó a instalar estos curiosos pasos de cebra, que es de los que os iba a hablar, de que por eso está un poco complicado también andar por Pompeya, porque eran como unos primitivos puentecillos a base de rocas enormes que lo que permitían a los peatones pues era cruzar de un lado a otro sin meter la pierna hasta la rodilla en el fango. Luego también eran muy útiles en días de lluvia, porque en Pompeya llovía mucho y estas calzadas, pues como os digo, el desnivel de algunas podía llegar a alcanzar en algunos puntos más del 30%, y ya os aviso también que es que la ciudad es un chorreo continuo de cuestas, pues como os digo, muchas de estas calzadas se veían inundadas por torrentes de agua, y no solamente cuando llovía, porque incluso cuando no llovía el agua acampaba a sus anchas. ¿Por qué? Pues porque se vertía por las fuentes públicas, por las termas y por los desagües de las casas. La ventaja, pues que al menos estas riadas a su paso, lo que se llevaban con ellas eran toneladas de basura, pues lo que era de agradecer.
Como os digo, estos primitivos pasos de cebra lo que dejaban es un espacio suficiente entre roca y roca para que pudieran pasar carros y animales, así como las personas que los conducían. Y es verdad que en aquella época, pese a no existir coches ni semáforos, pero que sí había señales, los atascos de tráfico pues eran una constante. Y de hecho las cenizas han preservado las rodadas en las avenidas, entonces así sabemos cuáles eran las más transitadas. Y eran tan cívicos como para establecer horarios para el transporte de mercancías, que solía hacerse de noche para evitar las horas de más bullicio, pero obligaban a muchos a ponerse tapones pues, para poder conciliar el sueño. Y de hecho, si os fijáis bien, comprobaréis que en buena parte de las calzadas aún se conservan unas pequeñas teselas blancas que brillaban en la oscuridad y que servían para indicar por dónde iba la carretera pues por la noche. Así que como veis, bien listos que eran los romanos. Yéndome ya a lo que es el propio recorrido de Pompeya, pues probablemente vas a empezar la visita por el Foro, porque era el centro neurálgico de la ciudad, aquí era donde se desarrollaban las principales actividades pues, políticas, económicas, religiosas, en definitiva lo que era la vida social, ¿no? De la ciudad. ¿Cómo eran los foros? Pues en este caso, a ver, muy parecido al resto de los foros romanos. Es una gran plaza rodeada de templos, de edificios administrativos. Aquí se hacían los mercados que reflejaban la organización de lo que era una ciudad romana en su máximo esplendor. Y este espacio que hoy vemos en ruinas, pues fue testigo del auge y de la tragedia de Pompeya. En su momento estaba decorado con columnas, con estatuas de personajes ilustres y muchísimos monumentos que mostraban el poder de Roma en esta próspera urbe. El foro se encuentra en la zona suroeste de la ciudad, estaba cubierto de losas de piedra caliza. Como os digo, la plaza es enorme, tiene 38 metros de ancho por 157 de largo. Y como os digo, pues aquí era donde se hacían las festividades religiosas, donde se juntaban los ciudadanos para conversar, para hacer negocios o simplemente para cotillear. Se hacían muchos eventos públicos, pues tipo discursos, juicios, festejos incluso, ¿no? Los oradores se subían a las plataformas pues, para dar sus discursos y captar la atención del pueblo. Y los muros y los tablones del foro estaban llenos de inscripciones y grafitis, pues con noticias, con anuncios de eventos, con mensajes políticos. Así que bueno, esto digamos que era como el Twitter de la época romana. Los edificios principales que te vas a encontrar aquí, pues ¿cuáles son? Por un lado, el templo de Júpiter, que era el templo más importante de Pompeya. Estaba luego los restos de la Basílica de Pompeya, que se mantuvo pues, en uso hasta la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. La basílica se ha conservado bastante bien, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta pues, que antiguamente estaba decorada con un montón de mosaicos. Y era aquí donde los jueces o los magistrados se sentaban pues, a hacer los procedimientos judiciales. Así que no os creáis que la basílica tenía un uso religioso, sino que no, era uno de los centros principales para el ejercicio de la justicia y de hecho aquí pues tanto los juicios civiles como los criminales era donde se resolvían. Y además las basílicas funcionaban también como mercados o como puntos de encuentro para el comercio, o sea que fijaros un poco también, ¿no? Los edificios públicos cómo podían compartir cosas que en un principio parecía que no tenían así mucho que ver unas con otras, ¿no? Luego tenemos el Macellum de Pompeya, lo que era el mercado de alimentos, que en mi opinión es uno de los lugares mejor conservados de toda la ciudad. Entonces este era el mercado pues, donde los pompeyanos venían a comprar alimentos frescos, evidentemente,
pues carnes, pescados, frutas, leche. Bueno, pues este es un edificio rectangular que estaba diseñado de manera que los vendedores y los compradores podían tener una circulación más o menos fluida. Es un mercado cubierto, lo que significaba que estaba protegido de las inclemencias del tiempo, y es que esto, claro, pues era esencial para la conservación de los productos. Se encontraba en el noroeste de Pompeya, cerca de la Vía Abundante, que era una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Y como os digo, pues aquí lo que se vendían eran muchos alimentos frescos, pues se cree que la carne pues podría ser de cerdo, de cordero, de vaca, de aves, mucho pescado, mucho marisco, porque ya sabéis que Pompeya está muy cerquita del mar, sobre todo sardinas y atunes, pero no solamente se vendían productos frescos, sino que se vendían también especias, aceites, perfumes, artículos de lujo, pues bueno, era como un centro comercial a la romana. Luego pues podemos encontrar otros edificios súper importantes, pues como el templo de Apolo, que era uno de los más antiguos de Pompeya. Estaba un pequeño templo que se llama el Santuario de los Lares Públicos, que estaba dedicado a los lares, que eran los espíritus protectores de la ciudad. Estaba el edificio de Eumaquia, que era una influyente sacerdotisa y empresaria de Pompeya, y ella fue la que, digamos, que financió el que se construyera este sitio, y se cree que era la sede de los fullones, que los fullones eran los artesanos que trabajan con telas, y desde luego que era uno de los edificios más lujosos de todo el foro. Algunas curiosidades del foro de Pompeya, pues por ejemplo, a diferencia de otras partes de la ciudad, como os comentaba antes de lo de las calzadas, aquí estaba prohibido el tráfico de carros y de caballos, o sea que el centro era peatonalizado, pues como muchas ciudades de actualmente, o sea que para que veáis si eran ya pioneros los romanos. Las excavaciones, como digo, pues han revelado muchas columnas caídas, por lo que sabemos que aquí había muchas columnas en el foro. Se han encontrado tablillas con inscripciones de contratos y documentos legales, pues como os digo que esto lo que refleja es que aquí se firman acuerdos comerciales y jurídicos. Se han encontrado también inscripciones de grafitis políticos con mensajes electorales. Y también tenemos que tener en cuenta que, fijaros, si el terremoto de Pompeya pilló a la ciudad totalmente desprevenida, que varias estructuras aún estaban en proceso de reconstrucción del antiguo, o sea, del anterior terremoto que sacudió a la ciudad, que fue como 17 años antes. O sea, que es que Pompeya ya había sido avisada de lo que se le podía venir encima, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso como algunas de estas ruinas se puede comprobar que han sufrido un daño doble. En el medio del foro de Pompeya vas a ver una estatua muy bonita de bronce y piedra, que es de un centauro, pero no es de aquella época. Se instaló en Pompeya en el año 2013, la hizo un artista polaco que se llama Igor Mitorak, y bueno, pues representa un centauro. A mí es que la figura del centauro siempre me ha parecido súper chula, que es esa criatura mítica que es mitad hombre y mitad caballo. Y bueno, pues yo creo que ha representado muy bien lo que era el espíritu pompeyano. En el foro también tenemos un sitio muy curioso, que es el Magazzini del Foro, lo que era el granero del foro, y se debe a la función que desempeñaba este edificio, que era donde se almacenaba y se distribuía el grano, no solamente grano, porque había otros productos agrícolas, sobre todo en tiempos de escasez. Y solían utilizarse también pues en actividades públicas, pues como en celebraciones, en fiestas, o cuando se hacía una distribución gratuita de alimentos. Y ahora nos vamos a ver pues cómo eran las casas pompeyanas.
Así que, a ver, lo primero que tenemos que hacer es intentar imaginarnos Pompeya pues como una ciudad con unos colores así muy vivos, muy chillones. De hecho, muchas de estas viviendas se cree que rozaban la extravagancia más extrema. Y es que era muy raro encontrarte una fachada que no estuviera decorada con pinturas de todo tipo, porque los romanos asociaban una pared blanca con pobreza y con vulgaridad. Yo me río con esto porque es que en mi casa pasa un poco lo mismo, que muchas veces mi marido dice que tenemos la casa como si fuera un bazar marroquí, atestada de todo tipo de cosas, de cuadros, de estanterías, de picture disc, de todo. Pues nos pasaba un poco como a los romanos, ¿no? Que dices, a mí una pared blanca me recuerda a un hospital. Así que no, yo en ese aspecto soy muy romana. El caso es que, como os digo, los romanos las fachadas de sus casas pues les encantaba pintarlas. Por un lado podían ser dibujos temporales, pues como los carteles electorales que se pintaban de noche y a mano, pidiendo el voto para uno u otro candidato, y luego ya cuando pasaban las elecciones, ¿no? Pues se borraban y se volvían a poner otras cosas encima. O había dibujos fijos, pues como solían ser los frescos que decoraban los espacios interiores y que muchos de ellos pues iban contando como un relato, ¿no? Como hacían muchas veces los egipcios. Así que, pues gracias a muchos de estos frescos, lo que hemos podido saber es que la vida en Pompeya era de determinada manera y han sido pues la herencia con la que nos hemos podido enterar de cómo vivían los pompeyanos entonces. Las viviendas modestas, por un lado, que eran las más habituales, eran pequeñas, eran sencillas, pero es verdad que, como os he dicho antes, pues seguían unos patrones arquitectónicos muy parecidos a las casas de lujo, pues eso, con un atrium, con un patio central y con pocas habitaciones alrededor. Las viviendas estaban diseñadas para aprovechar al máximo la ventilación natural y la luz. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en verano en Pompeya hizo un calor que te mueres. Ya os digo que nosotros estuvimos en noviembre y estábamos como a 20 grados, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se intentaba era que sobre todo las villas de campo, las más lujosas, pues tenían, digamos, muchas ventanas y muchas puertas muy grandes para que se permitiera el correr el aire, ¿no? Que hubiera un ambiente así más fresco. Y luego, contrariamente, en invierno, si bajaban las temperaturas, pues también estas casas más lujosas tenían sistemas de calefacción, que era lo que se conocía como los hipocaustos, y bueno, pues así los pompeyanos podían tener una temperatura más cálida durante los meses más fríos. Y ahora os voy a contar otra curiosidad, que ahora nos parecería una aberración. Pero bueno, que en Pompeya es verdad que resultaba lo más normal, que era tener el retrete dentro de la cocina. Y si no estaba dentro, pues estaba separado como mucho por una mampara. Entonces, solamente en las casas más grandes se tenía el lujo de contar con un excusado, que gracia me ha hecho a mí siempre esta palabra, y la mayoría de las veces, pues, ¿por qué se ponía el retrete en la cocina? Pues por una cuestión de comodidad. ¿Por qué? Pues porque los desperdicios de la comida se tiraban también dentro de la letrina. Entonces, pues bueno, servía también como cubo de basura, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta también que es que el concepto de privacidad que tenían no solamente los romanos, sino por ejemplo en la Edad Media, era muy diferente al que tenemos ahora. Entonces a nadie le parecía extraño el irse a preparar un tentempié a mitad de la noche y encontrarte ahí al padre o a la hermana haciendo sus cosillas en el váter. Luego teníamos a los pobres esclavos que, para desgracia suya, pues se les relegaba a las salas más oscuras y más lóbregas, donde apenas llegaba la luz del sol. Entonces tenéis que tener en cuenta también que esta sensación de ahogo, pues ¿qué pasaba? Que se acentuaba por la noche, porque como las casas apenas tenían iluminación, tenían unos pocos candiles de aceite o de sebo y poco más, pues lo que se hacía era que en algunas viviendas hemos podido encontrar pequeños agujeros que se realizaban sobre las puertas para que entrara algo de luz cuando las puertas precisamente pues se cerraran.
En Pompeya se han encontrado muchísimas viviendas casi intactas. Una de las más emblemáticas, a mí fue de las que más me gustó también, es la Casa del Fauno. Era uno de los ejemplos más destacados de viviendas aristocráticas. Y bueno, pues esta casa se descubrió en el siglo XIX, se llama así porque su nombre proviene de una famosa escultura de un fauno, que para el que no lo sepa, pues es una figura mitológica que es una mezcla entre hombre y cabra. Entonces se encontró una escultura así en uno de los patios interiores y bueno, pues ya se quedó con ese nombre, con la Casa del Fauno. Esta casa data alrededor del siglo II antes de Cristo. Es verdad que se fue renovando varias veces a lo largo de los años, lo que da un poco pues señal, digamos, de que era una familia con mucha riqueza y el estatus que tenían los propietarios, ¿no?, que la habitaban. Y bueno, pues el tamaño de la casa, la calidad de las decoraciones, lo que indican es un modo de vida bastante elevado. Como os digo, la Casa del Fauno no es solamente famosa por la figura del fauno que se encontró y que allí se exhibe, que además es que es súper bonita, sino porque además tiene un mosaico muy famoso en el que se representa al fauno danzante. Es una obra grande de unos 2,5 metros más o menos. Y bueno, pues en ese mosaico aparece un fauno con una pose muy alegre, celebrando la danza y la naturaleza. En fin, pues es una de las obras más impresionantes de Pompeya. Más casas que vas a poder visitar, pues otra de las más importantes es la casa de Sirico. Era un individuo que se llamaba Sirico, pero no se sabe si era el dueño de la casa realmente o un personaje que estaba relacionado con ella. También tiene un montón de frescos en las habitaciones. Luego tienes la Casa de los Amantes, que esta presenta una distribución arquitectónica muy interesante. ¿Por qué? Pues porque tiene un diseño de 2 plantas. Y es verdad que aunque la mayoría de las casas de Pompeya pues siguen el patrón típico de una planta baja con un patio central, como os digo, en esta curiosamente pues hay una planta superior que da una estructura así como más compleja y más refinada. Y bueno, aunque sigue manteniendo, no digamos, lo del atrium, lo del patio central, pues ya os digo que las habitaciones en este caso estaban en la parte superior, pues porque se cree que podría haber servido como una zona de descanso más exclusiva para la familia, ¿no? Y entonces, pues bueno, al estar más elevada, era así como un lugar más tranquilo, más ideal para la privacidad. Tenemos también la casa de los Betti, que era también una de las residencias más conocidas y además de las que mejor se ha conservado. También se descubrió en el siglo XIX. Está, como os digo, muy muy bien conservadas. O sea, yo creo que sus frescos son los mejores de toda la ciudad, además con unos colores súper vivos, rojos. O sea, a mí el salón de los frescos de verdad es que me pareció impresionante el de esta casa. Como digo, entre ellos pues destaca una pintura de Venus en su concha. Y bueno, pues estos frescos lo que tenían era la intención de exhibir la riqueza y el poder social de los propietarios de la casa, que se cree que eran mercaderes, porque lo curioso de esto no es que, pese a ser mercaderes, era una de las casas más lujosas, pero generalmente estas casas pertenecían a miembros de los senadores o a políticos. Entonces esto da bastante fe también, ¿no?, de la prosperidad económica que se podía alcanzar en Pompeya siendo comerciante. ¿Y cómo se divertían los romanos? Pues en los Thermopylium, que eran las tabernas pompeyanas. Se cree que en Pompeya había casi un centenar de tabernas. Tocaban a una por cada 125 habitantes, lo cual yo creo que no está nada mal. A los romanos les encantaba el vino, pero en este área pues todavía más, porque es que 2/3 de los terrenos que rodeaban al Vesubio estaban plagados de viñedos. Entonces, pues bueno, es como si le comentas a uno de La Rioja
si le gusta tomarse una copita de vino o no. O sea, es que convivían con ello y vivían de ello también. Campania, lo que pasaba que es esta zona, era uno de los lugares del imperio donde más vino se producía. Ojo que había vinos de todo tipo, había algunos de mucha calidad y otros no tanto. Pero bueno, precisamente se daban las condiciones ideales para plantar los viñedos. ¿Por qué? Pues porque la fertilidad del suelo volcánico es muy alta. Y entonces, pues bueno, esto al final lo que permitió es que hubiera mucho viñedo y que tanto los ricos como las clases más humildes pues se pudieran permitir el beber vino. Ya entonces Italia, Francia, que era la antigua Galia, y España, que era Hispania, vivían una seria rivalidad en lo que a exportación de vinos se refiere. Por lo tanto, ¿qué ocurría? Pues que el culto a Dionisio, que era el dios griego del vino, al que los romanos en realidad conocían como Baco, pues estaba muy extendido. Así que pues hemos podido saber que en multitud de casas, incluso en las menos lujosas, aparecía su imagen en los muros o se hacían estatuas de él. Y como os digo, se encontraban muchísimos frescos inspirados en su figura, especialmente en las salas donde se pisaban las uvas, para que Baco vigilase, ¿no?, que el proceso de elaboración del vino pues estaba haciendo bien. Se ha llegado a encontrar una enorme prensa de vino que nos ayuda a entender un poco cómo trabajaban entonces los vinateros. Y bueno, pues como os digo, curiosamente, estas tabernas que había repartidas por toda la ciudad fueron las primeras fast food de la historia, ¿no? Porque fueron los primeros restaurantes de comida rápida. Lo curioso, pues, ¿qué es? Pues que ahora que nos parece que salir a comer fuera de casa puede suponer un lujo extra para nuestra economía, en época romana era todo lo contrario, porque los que solían comer fuera eran los pobres, ya que es que no tenían cocinas para elaborar los alimentos. Entonces, pues bueno, la gente tenía que comer fuera sí o sí. ¿Qué pasaba? Que en los mostradores ya se estilaba lo de enseñar a la clientela los platos del día. Tenemos que recordar que muchos de estos platos estaban acompañados del garum, que era la salsa favorita de Roma y que era una salsa que se hacía con pescado azul, que se pescaba en el Mediterráneo, que era principalmente caballa, anchoa y sardina. Entonces se dejaba macerar al sol hasta que se hacía una pasta que tenía un sabor súper intenso. Pero bueno, también es verdad que los romanos estaban súper acostumbrados a los sabores fuertes porque de hecho se usaban mucho para enmascarar pues que en muchos casos la comida no estaba en muy buen estado, precisamente ya que en aquella época pues eso, los únicos métodos de conversación eran la sal y la miel. Y bueno, los que vivían en las montañas pues lo tenían un poquito mejor porque al menos contaban con la nieve. ¿Cuál es la taberna más famosa de toda Pompeya? Pues el Thermopolium Vetitus. ¿Por qué? Pues porque su estado de conversación es alucinante. Ha dejado un montón de detalles que nos muestran cómo era la vida en los bares de Pompeya. Estaba muy bien situado cerca de la Vía de la Abundancia, pues precisamente para atraer a los transeúntes. Tenía una gran ventanilla en la parte frontal que facilitaba la venta a la gente que pasara, ¿no? Era una construcción de madera y de piedra con un mostrador donde, como os digo, se servían los alimentos. Entonces había una serie de vasijas incrustadas en el banco, se metían ahí los alimentos para que estuvieran calientes y bueno, pues era donde se mostraba. Era pues eso, como parecido a los escaparates que hay ahora en muchos bares cuando tú vas porque tienen ahí las patatas al alioli y los boquerones en vinagre, pues así. Lo bueno que hemos tenido al acceder a una taberna también conservada como esta era que sabemos muchos detalles, ¿no?, de cómo eran los bares de entonces. Pues bueno, pues por ejemplo en el mostrador, ¿qué hacían? Pues que
digamos que pintaban imágenes de los alimentos pues para ayudar a los clientes a elegir qué pedir, ¿no? Pues exactamente igual que aquí en muchos bares, que te ponen las fotos del plato combinado, ¿no? Se han encontrado frescos también representando a un perro, porque era algo que era muy común en las tabernas de Roma, que se ponía un perro, digamos, como un símbolo de fidelidad y protección. Pero hay también frescos pues, de animales exóticos. Pues, ¿qué sugiere esto? Pues que probablemente algunas de las comidas que vendían podían ser más raras o más costosas. Y fijaros si se ha conservado bien esta taberna, que es que se han llegado a encontrar restos de alimentos en el interior de las vasijas. Pues eso, huesos de animales, semillas, en fin, pues que eran indicios de la dieta romana de la época. Y ahora hago otro inciso para que hablemos de la erupción, que no hemos hablado de ella. Bueno, a ver, voy a resumirla un poquito porque si no este podcast se puede ir a las 2 horas. Pero bueno, como os digo, solamente 17 años antes de la erupción del Vesubio, en el año 62, Pompeya ya había sufrido un terremoto muy grande de 6 grados de magnitud que destrozó buena parte de las casas. Como os digo, por este motivo se han encontrado en muchas viviendas que estaban en pleno proceso de restauración o incluso con claros signos de que se habían quedado deshabitadas porque se habían destrozado. Pero el caso es que pues, los pobres romanos no supieron ver en este terremoto las señales de alarma de lo que podría llegar pocos años después y que sería la catástrofe que acabaría definitivamente con Pompeya. A ver, según Plinio, la erupción del Vesubio se produjo el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, pero la pregunta es, ¿qué explica entonces que se han encontrado cadáveres de romanos vestidos con ropa de invierno o frutas típicas de otoño como las castañas o las granadas? Pues aquí ya es cuando tenemos la duda de si realmente esa fecha de la que se habla es exacta o no. ¿Por qué? Pues porque en el 2018 se encontró una casa que estaba reformada solo 2 días antes de la erupción, con una fecha anotada que ponía 16 días antes de las calendas de noviembre, es decir, el 17 de octubre. Por lo tanto, no habría sido la erupción en agosto, sino que habría sido en otoño, en octubre. En cualquier caso, mes arriba o mes abajo, lo más importante es lo que sucedió en aquel día aciago. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, Pompeya no pereció bajo la lava, sino enterrada por 6 metros de ceniza. La nube que emanaba del volcán, conocida como columna pliniana, llegó a alcanzar los 30 kilómetros de altura, se dice pronto, ¿eh? Entonces, bueno, pues esta nube lo que hizo fue que comenzó a expulsar millones de toneladas de piedra pómez y de cenizas, cubrieron por completo cientos de kilómetros cuadrados. Y luego el flujo piroclástico, que estaba compuesto por millones de partículas sólidas y gases que llegaban a alcanzar los 800 grados de temperatura, pues fue letal. Entonces, ¿qué pasó? Que esta nube tóxica asesina bajó por la ladera de la montaña a una velocidad de unos 700 kilómetros por hora. Imaginaros el poco tiempo de maniobra que tuvieron los romanos que habían permanecido en la ciudad. Y era prácticamente imposible sobrevivir a un fenómeno de tal magnitud. De hecho, la erupción del Vesubio es uno de los desastres naturales más impactantes de toda la historia de la humanidad. Y hay que tener en cuenta que no solamente se destruyó Pompeya, se destruyó Herculano, que nosotros Herculano no nos dio tiempo a ir a visitarla, pero nos han dicho que está, que aunque es más pequeña, está incluso mejor conservada que Pompeya. Destruyó Estavia, en fin, destruyó varias localidades cercanas. El caso es que después de quedar sepultada bajo 6 metros de cenizas, la catástrofe además ocurrió tan rápido que es que muchas personas no tuvieron tiempo ni de huir,
Pues Pompeya quedó enterrada durante casi 1700 años, porque no fue hasta 1748 cuando las primeras excavaciones comenzaron a desvelar la ciudad sepultada. Y esto, pues imaginaros, o sea, casi 2 milenios de una ciudad absolutamente bien conservada, pues imaginaros no solamente en el estado que nos la podemos encontrar ahora cuando la visitamos, sino todo lo que queda todavía por excavar en Pompeya, porque las excavaciones siguen, continúan y vete tú a saber cuándo acaban, o sea que es una maravilla de la arqueología. Hablando de la erupción, hay algo también que llama muchísimo la atención, ¿no? Que es los restos humanos que quedaron congelados en sus posiciones finales, ¿no? Debido a la rapidez con la que se cubrieron con ceniza. ¿Qué pasó? Que cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Pompeya, pues encontraron moldes de personas que habían quedado atrapadas por la erupción. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se utilizaron técnicas de yeso para llenar los vacíos que habían dejado estos cuerpos, que claro, los cuerpos habían descompuesto, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre? Que estos moldes que se hicieron de las víctimas, pues lo que proporcionaron es una visión aterradora de lo que sucedía en el momento de la erupción, ¿no? Pues porque se puede ver a las personas en unas posturas, pues eso, unos tratando de huir, otros simplemente petrificados por el miedo, madres abrazando a sus hijos, esclavos intentando escapar, personas básicamente al borde de la desesperación. Y hay casos pues muy curiosos, ¿no? Pues como los moldes que se han encontrado de muchos prisioneros a los que habían dejado con las manos atadas, o sea, no les habían liberado para que pudieran escapar. O el caso, por ejemplo, también de un perro al que le habían dejado también encadenado y el pobre pues se muestra como estaba en una postura como muy tensa, intentando escapar de la ceniza, y a mí pues bueno, me parece que es un recordatorio bastante conmovedor, ¿no? De que esta tragedia no solamente afectó a los humanos, sino también a muchos de sus animales. Y además es que curiosamente se cree que muchos de estos animales, pues como pasó por ejemplo cuando ocurrió lo del tsunami de Tailandia, pues estos animales presagiaron la tragedia y de hecho exhibieron comportamientos muy extraños durante los días previos. Bueno, como sois unos morbosillos, que os conozco, vamos a hablar de los burdeles y del entretenimiento erótico que ocurría en Pompeya. A ver, la vida en Pompeya, como en otras muchas ciudades de Roma, pues estaba llena de contrastes, y uno de los aspectos más llamativos de la sociedad pompeyana era el enfoque, digamos, que tenían muy relajado y muy pragmático hacia el entretenimiento erótico. Entonces, ¿qué pasaba? A mí es que esto me recuerda un poco a los americanos, ¿no? Que mientras la moral pública romana pues destacaba, perdón, la importancia de la familia, la piedad y la virtud, por otro lado, pues eso, existía como una cierta, muy mucha, pasividad hacia los placeres físicos y el comercio de la sexualidad. Entonces, pues bueno, esto era reflejo un poco de la naturaleza dual de la cultura romana. Total, que en este contexto, pues Pompeya no solamente era famosa por sus templos, por sus teatros y por sus anfiteatros, sino porque tenía muchísimos burdeles, muchísimos espacios dedicados al entretenimiento sexual, se podían encontrar en cualquier rincón de la ciudad y bueno, aunque ahora los podamos ver como simplemente sitios de intercambio sexual, en realidad no, formaban parte de una estructura social muy compleja y además pues reflejaban muchos aspectos de la vida cotidiana en la antigua Roma. Bueno, pues por un lado en la antigua Roma la prostitución no solamente era legal, sino que estaba organizada, muy bien organizada. Existían prostitutas y prostitutos que trabajaban en espacios públicos, en espacios privados y la mayoría de las veces pues en burdeles específicos, ¿no? Entonces,
como os digo, a pesar de la aparente contradicción entre los ideales romanos de modestia y de castidad, pues la sexualidad era un componente integral de la vida romana y las leyes sobre la prostitución eran bastante liberales siempre y cuando no se mezclaban con otros aspectos de la moral pública. Entonces, es verdad que aunque los burdeles de Pompeya se intentaban poner, digamos, un poco fuera de la vista pública, pues ni eran inusuales ni era algo que se escondiera. Y de hecho, muchos eran muy bien conocidos y las personas que trabajaban en estos lugares, que se conocían como meretrices, y de hecho este nombre, digamos, que se ha mantenido con el paso de los siglos, pues para hablar un poco, digamos, de las madams actuales, ¿no? de los burdeles, pues como os digo, las meretrices formaban una parte muy significativa de la economía de la ciudad y se les tenía bastante respeto. Bueno, pues uno de los aspectos más curiosos de los burdeles de Pompeya es que no solamente se encontraban en las zonas más alejadas de la ciudad, como podría esperarse, ¿no? Sino que ya os digo que en muchos casos se encontraban en lugares muy céntricos, eran muy accesibles. El más famoso de ellos, ¿cuál es? Pues el Lupanar de Pompeya, que es un establecimiento que todavía se puede visitar hoy en día, que estuvimos visitándolo. Era un pequeño edificio de 2 pisos que tenía varias habitaciones privadas, cada una equipada con una cama de piedra. Los frescos en las paredes de este burdel son algunos de los ejemplos más conocidos del arte erótico en Pompeya. Yo os hablé ya de este tema largo y tendido en el podcast que dediqué a Nápoles, hablando del gabinete secreto que visitamos en el Museo Arqueológico de Nápoles, donde se podían ver todas las esculturas y pinturas eróticas que se habían recuperado de Pompeya, que no son pocas. Y como os digo, pues bueno, si no necesitáis ir al museo, aunque yo os lo recomiendo porque de verdad que es impresionante y complementa muy bien la visita a Pompeya, pero ya os digo que no necesitáis ir para ver estos frescos explícitos, porque aquí los podéis encontrar. Entonces es bastante curioso porque estas pinturas, pues digamos que no eran solamente decorativas, sino que servían como una especie de menú visual que lo que mostraba era las opciones disponibles que te ofrecían los prostitutos y las prostitutas, ¿no? Y así se ayudaba a los clientes a elegir pues lo que deseaban experimentar, ¿no? Entonces, como os digo, los burdeles de Pompeya tampoco es que fueran lugares de lujo ni estaban destinados a proporcionar una experiencia placentera más allá de la sexualidad misma. Eran espacios muy sencillos, sin adornos ostentosos pero eficientes. Como os digo, estos frescos se utilizaban con una finalidad que era la de mostrar digamos el menú sexual que había en cada uno de ellos. Como os digo, pues bueno, las pequeñas habitaciones que eran, porque son muy chiquititas, eran espacios cerrados con un solo acceso para que hubiera privacidad. Como os digo, eran camas de piedra en las que se solían poner encima colchones de paja. Estos burdeles eran frecuentados no solamente por hombres de clases bajas y medias o mujeres, sino también por ciudadanos de clase alta, ¿no? Pues especialmente aquellos que buscaban mantener su imagen pública intacta, ¿no? Digamos, mientras disfrutaban de los placeres de la carne. También es verdad que había una cierta segregación social dentro de estos espacios, porque bueno, los clientes más ricos, digamos, que tendrían acceso a los pisos superiores y los más pobres pues se limitaban a las plantas bajas. Entonces, incluso en los burdeles, como veis, ya había una jerarquía social. Ahora os voy a contar también unas cuantas anécdotas del tema de lo de la prostitución en Pompeya. Pues bueno, una de las cosas que más llama la atención es que va a haber en muchísimos frescos
donde vas a ver que los símbolos sexuales están presentes de manera muy explícita, donde aparecen pues esos símbolos fálicos, y no solamente por el tema de la sexualidad, sino porque, como ya os conté también, incido en el capítulo de Nápoles, pues se creía que estos frescos dedicados al falo tenían el poder de alejar los malos espíritus y de atraer la prosperidad y la fertilidad. ¿Por qué se llamaban estos sitios lupanares, es decir, los burdeles? Pues por el uso de la palabra lupus, que en latín significa lobo, y es muy probable que este término estuviera relacionado con el comportamiento depredador o salvaje que se asociaba con la actividad sexual en estos lugares. Luego, por otro lado, es curioso que la sexualidad no solamente se podía encontrar en los burdeles, sino que en muchas representaciones teatrales se incluían actos y bailes de corte sexual, pues que no solamente servían para entretener, sino porque lo que se buscaba también era fomentar una cultura de la lujuria en la que el sexo era un tema central. Entonces, pues bueno, a lo mejor podían también ser las precursoras de las películas eróticas, que no pornos, ¿no? de nuestra época. Se ha encontrado un sitio bastante curioso al que se conoce como la muralla de los prostitutos, que está en el lupanar de la Vía de la Fortuna, porque había una inscripción muy famosa que decía "Hic habitat felicitas", que significa "aquí reside la felicidad". Entonces, pues este tipo de mensaje lo que sugiere es que la mentalidad de la época, la actividad sexual no solo estaba asociada con el placer físico, sino pues también con la realización personal y con el bienestar. Tenemos también que recordar que muchas prostitutas iban tatuadas, generalmente lo que llevaban tatuado eran pequeños símbolos fálicos o palabras que indicaban el trabajo al que se dedicaban. Entonces, bueno, el tatuaje ya entonces era considerado una marca de pertenencia a un grupo social o a una clase de trabajadores. Y luego tenemos que tener también en cuenta que existían las prostitutas libres, es decir, que eran mujeres que elegían este estilo de vida sin que las hubieran obligado ni que estuvieran esclavizadas. Las meretrices libres eran relativamente comunes y es verdad que algunas de ellas alcanzaban una cierta fama y riqueza dentro de la ciudad. Y bueno, pues estas mujeres podían ser muy populares entre los hombres de alto estatus y algunas incluso llegaban a adquirir propiedades o a poseer negocios. El caso es que esto lo que demuestra es que el papel de las prostitutas no estaba necesariamente visto con desdén o como marginalidad, al contrario, sino que las prostitutas pues eso podían ser vistas como, al contrario, que en el contexto romano y particularmente en Pompeya, pues las prostitutas podían ser vistas como figuras que contribuían al bienestar social y eran parte integral de la dinámica urbana. Llegamos ahora al tema de los balnearios, pero aquí no me quiero extender mucho. ¿Por qué? Pues igual, porque como voy a hacer un podcast dedicado al turismo de balnearios, lo que voy a hacer es dejar un poquito apartado para ese programa, pues precisamente cómo era la actividad social en las termas de Pompeya, que era bastante curiosa. Entonces, lo que voy a hacer es recomendaros únicamente que vayáis a ver las termas que hay en Pompeya, que se han conservado bastante bien, y luego, pues eso, os venís a escuchar el programa que haré de los hoteles balnearios. Así que de ahí saltamos al anfiteatro de Pompeya, que es uno de los sitios más impresionantes y mejor conservados de la ciudad. Tenía capacidad para acoger hasta 20.000 espectadores. Pues en proporción, imaginaros, se cree que la población de Pompeya era entre 20 y 25.000 personas, o sea, es que prácticamente cabía toda la ciudad allí. Curiosamente está construido con piedra volcánica, como la piedra toba, y con ladrillo. Y bueno,
Se cree que el de Pompeya tiene el honor de ser el anfiteatro más antiguo de todo el Imperio Romano. Se inauguró en el año 80 a.C. y bueno, pues aquí lo que se hacían eran los espectáculos típicos de luchas de gladiadores, de batallas navales simuladas. Lo digo también para el que haya visto la peli, la nueva, la de Gladiator, que, a ver, hay muchas cosas que es una fantasmada, pero es verdad que había mucha gente que decía, ay, es que lo de las batallas navales simuladas y eso es una fantasmada. No, eso de fantasmada no tenía nada. Otra cosa era la fantasmada de que metían lo de los tiburones. Sabes que eso ya me pareció una gilipollez. A ver, yo me lo pasé bien porque como me encantan los tiburones, pues me lo pasé bombano. Pero la realidad sí que era que muchos de estos anfiteatros se inundaban de agua y se metían barcos y se hacían batallas navales. O sea, eso no es falso, es una realidad. El caso es que, bueno, pues aquí se hacían eso, luchas de gladiadores, batallas navales, se hacían ejecuciones públicas, se recreaban también batallas históricas. Entonces, pues bueno, era un sitio que albergaba todo tipo de eventos. Luego tenemos el Teatro Grande, que pues era un edificio que se dedicaba a acoger espectáculos teatrales. Tiene una estructura semicircular. Aquí cabían como unas 5.000 personas, que esto lo convertía en uno de los teatros más grandes de la región. Y luego tenemos el Teatro Pequeño, que se le conoce también como Teatro de la Fortuna. Es verdad que es menos conocido que el Teatro Grande, pero a mí me pareció que era también un sitio súper bonito. Era más pequeñito, aunque aún así cabían aquí 1.500 espectadores, y se cree que antiguamente podía estar cubierto por un techo que le proporcionara mejor acústica. El caso es que, bueno, está muy cerquita del Teatro Grande, a apenas 200 metros. Y este ha sido el recorrido por los principales edificios de Pompeya. Ya os digo que sé que se han quedado muchos, porque es que la ciudad es tan gigante y tan enorme que es que ya os digo que un día incluso se puede quedar corto, incluso aunque estés todo el día pateándola. Pero la verdad es que, bueno, nosotros nos encantó la visita. Recorrer las calles de Pompeya es mucho más que visitar unas ruinas, es adentrarse en un pasado detenido en el tiempo, en una ciudad que es al mismo tiempo recordatorio de la fragilidad de la existencia y del poder incontrolable de la naturaleza, pero bueno, pues también es un tesoro arqueológico que nos permite conocer con una precisión asombrosa cómo vivían, amaban y se divertían los romanos. Así que, más allá del desastre, Pompeya sigue viva. Su historia, su misterio y su capacidad de fascinar a generaciones enteras la convierten en uno de los destinos más impactantes del mundo, y a mí lo único que me resta ya pues es animarte a que vayas a conocerla. Un besito a todos.